El Google Pixel 8 es el último modelo de la línea de smartphones de Google, que se caracteriza por ofrecer una experiencia Android pura, con actualizaciones garantizadas durante 7 años, una cámara de gran calidad y un bonito diseño. El Pixel 8 se sitúa como un teléfono de gama alta, con un precio de salida muy competitivo y que además compite con otros teléfonos de marcas como Samsung, Xiaomi, OnePlus o Apple. ¿Qué tiene de especial el Google Pixel 8? ¿Qué ventajas ofrece frente a sus rivales? ¿Qué aspectos se podrían mejorar? En este vídeo, vamos a analizar en profundidad todas las características del Google Pixel 8. También vamos a discutir las novedades que trae este modelo, como el procesador Google Tensor G3 o la conexión Wi-Fi 7.0 entre otros. Al final, te daremos nuestra opinión sobre él y te ayudaremos a decidir si es el teléfono que estás buscando. Así que vamos allá. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Y empezamos por lo primero que nos encontramos, el diseño. No presenta grandes cambios respecto a la generación anterior, el Pixel 7. Se trata de un móvil con un bonito diseño, elegante y minimalista, con un cuerpo de aluminio y cristal, y unos bordes redondeados. El Pixel 8 está disponible en 3 colores, negro, rosa y verde claro. Tiene un tamaño de 15,8 centímetros de alto, por 7 de ancho, y su peso es de 187 gramos, lo que lo hace un móvil bastante manejable y cómodo de usar con una sola mano. En la parte trasera, encontramos el módulo de la cámara, que sobresale ligeramente. En la parte frontal, tenemos una pantalla de 6,2 pulgadas con unos marcos reducidos, y un agujero en la parte superior para la cámara selfie. En el lateral derecho, están los botones de encendido y volumen, y en el inferior, el puerto USB-C y el altavoz. El Pixel 8 no tiene conector de auriculares de mini jack de 3,5, ni ranura para tarjetas microSD, por lo que nos tendremos que conformar entre una de las dos opciones de almacenamiento, 128 o 256 GB. Cuenta también con un lector de huellas dactilares bajo la pantalla, que funciona de forma rápida y precisa, y también con un sistema de reconocimiento facial. Este funciona perfectamente con luz, pero en ambientes con poca luz, suele fallar un poco. El Pixel 8 tiene una certificación IP68, lo que significa que es resistente al agua y al polvo, por lo que puede sumergirse hasta 1,5 metros durante 30 minutos. El cristal es Gorilla Glass, por lo que nos da otro punto extra de tranquilidad. Hablemos más a fondo de la pantalla, y es que es uno de sus puntos fuertes. Se trata de una pantalla Actua OLED de 6,2 pulgadas, con una resolución de 2400 x 1080 píxeles, lo que se traduce en una densidad de 413 píxeles por pulgada. La pantalla del Pixel 8 ofrece unos colores vivos y realistas, unos negros profundos, un contraste excelente y un brillo suficiente para verla bien en exteriores en ambientes de mucha luz. Además, la pantalla tiene una tasa de refresco de 120 Hz, lo que hace que la navegación y los juegos sean más fluidos y agradables. También cuenta con algunas funciones interesantes, como el modo nocturno, que reduce la luz azul para proteger la vista, el modo ambiente, que muestra la hora, la fecha y las notificaciones cuando el móvil está en reposo, o el modo de atención, que evita que la pantalla se apague cuando detecta que estás mirándola. Como hemos dicho, la pantalla está protegida por un cristal Gorilla Glass 6, que le aporta resistencia a los arañazos y a los golpes, algo que está muy bien. Es el turno de hablar de la potencia de este Pixel 8, ya que es el primer smartphone que incorpora el procesador Google Tensor G3, un chip diseñado por la propia Google, que se enfoca en mejorar el rendimiento de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. El Google Tensor G3 es un procesador de 8 núcleos, con una frecuencia máxima de 2,8 GHz, y que se acompaña de una GPU Mali G78MP14. El Google Tensor G3 es un procesador bastante potente, que permite al Pixel 8 ejecutar todo tipo de aplicaciones y juegos con fluidez, pero que obviamente no alcanza el nivel de otros procesadores de gama más alta, como pueden ser el Snapdragon 8 Gen 2, el Apple A17 Pro o el Exynos 2200. Según las pruebas de rendimiento, el Google Tensor G3 se sitúa por debajo de estos procesadores en términos de velocidad, eficiencia y gráficos. El Google Pixel 8 tiene 8 GB de memoria RAM, lo que nos permite tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin ningún problema. El Pixel 8 también tiene un chip de seguridad Titan M2, que se encarga de proteger los datos y las contraseñas, y de evitar el acceso no autorizado al móvil. A nivel de software, es otro de los aspectos más destacados de este Pixel 8, ya que viene con Android 14, la última versión del sistema operativo de Google, como no podría ser de otra forma.
El Android 14 tiene una interfaz limpia y muy intuitiva que podremos personalizar a nuestro gusto. El Pixel 8 también tiene la ventaja de recibir las actualizaciones de Android antes que otros móviles, y de contar, como dice Google, de actualizaciones hasta 7 años, lo que significa que se actualizará hasta Android 21. El Pixel 8 también tiene algunas funciones exclusivas de Google, como el asistente de Google, que se activa con un apretón del teléfono, o con un comando de voz, y que permite controlar el móvil, buscar información, realizar tareas o interactuar con otros dispositivos inteligentes. Recuerda que tienes los enlaces de compra de todos los productos en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. También puedes suscribirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp, donde estamos subiendo las mejores ofertas diarias. Tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y seguimos. Es el momento de hablar de la batería. Esta es de 4575 mAh, que le proporciona una autonomía de hasta día y medio con un uso normal. El Pixel 8 tiene un sistema de carga rápida de 30 vatios, que le permite cargar el 50% de la batería en 30 minutos, y el 100% en 1 hora y media. No es el sistema de carga rápida más rápido, valga la redundancia, pero es lo que la mayoría de marcas ofrece. También cuenta con carga inalámbrica. El Pixel 8 también tiene un sistema de carga inversa, que le permite cargar otros dispositivos compatibles, como auriculares o relojes inteligentes, al ponerlos en contacto con la parte trasera del teléfono. En cuanto a los altavoces, tiene un sonido estéreo, que nos ofrece un sonido claro y potente. En cuanto a conexiones, tiene 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7.0 que es la última generación de conexión inalámbrica y también, como ya es un habitual, tiene NFC para hacer pagos. Toca hablar de las cámaras, y es que es otro de los puntos más destacados del nuevo Pixel 8, tiene una cámara trasera de 50 megapíxeles, con una apertura de 1.8, un enfoque automático por láser y por detección de fase, y una estabilización óptica y electrónica de imagen. La cámara trasera gran angular es de 16 megapíxeles, con una apertura de 2.2, y un campo de visión de 107 grados. También tiene otra cámara trasera teleobjetivo de 12 megapíxeles, con una apertura de 2.4, y un zoom óptico de 3x y un zoom digital de 30x. La cámara frontal es de 12 megapíxeles, con una apertura de 2.0, y un campo de visión de 84 grados. Son unas cámaras con una calidad de imagen muy buenas, realmente valen mucho la pena, ya que las fotos tienen unos colores naturales, un buen nivel de detalle, un buen rango dinámico y un buen efecto bokeh. Las cámaras del Pixel 8 también se benefician del procesador Google Tensor G3, ya que mejora el procesamiento de las imágenes con inteligencia artificial. Las cámaras tienen algunas funciones exclusivas de Google, como el modo HDR+, que combina varias tomas para obtener la mejor exposición, el modo Night Sight, que nos permite tomar fotos con poca luz sin usar el flash, el modo Portrait, que desenfoca el fondo para resaltar las personas de la foto y el modo Astrophotography, aparte de algunos modos más de fotos y vídeos. Las cámaras pueden grabar vídeos en 4K 60 fps, o en 1080 240 fps, con una buena calidad de imagen y sonido, y con una buena estabilización. Uno de los puntos que puede quedarse algo corto, es en el de almacenamiento interno, ya que solo podremos tener 128 o 256 GB según la versión que se elija. El almacenamiento no se puede ampliar con tarjetas microSD, lo que puede ser un inconveniente para algunas personas que necesiten más espacio. Pero, por el contrario, la gran ventaja del Pixel 8 es que ofrece almacenamiento ilimitado y gratuito en Google Fotos, el servicio de almacenamiento en la nube de Google. Esto nos permite guardar y organizar todas las fotos y vídeos que se tomen con el teléfono, sin perder calidad, y podremos acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Es una gran ventaja. A problemas, soluciones. Muy bien Google. El rendimiento del Google Pixel 8 es muy bueno, es un móvil rápido y fluido, que puede ejecutar cualquier aplicación o juego sin ningún tipo de problemas de lags o cuelgues. Ya a modo de conclusión, diremos que el Pixel 8 es un móvil que cumple con las expectativas que se tienen de un teléfono de gama alta, que nos da una experiencia Android pura, con una interfaz fluida y actualizada, unas funciones exclusivas de Google, una cámara de gran calidad, de lo mejor del teléfono y con un diseño elegante y resistente. El Pixel 8, como hemos comentado, también tiene algunas novedades, como el procesador Google Tensor G3 o el Wi-Fi 7.0, que le aportan valor añadido y lo diferencian de otros teléfonos equivalentes.
Por el contrario, no tiene más de 256 GB de almacenamiento, pero que se compensa con el almacenamiento ilimitado y gratuito en Google Fotos, y con el soporte de 7 años de actualizaciones que nos asegura Google. El Pixel 8 es un teléfono que nos ha gustado mucho, y que recomendamos a las personas que busquen un móvil con una buena cámara, un buen software y una buena conexión. Resumiendo, si nos preguntan si vale la pena este nuevo Pixel 8, la respuesta es sí. Esperamos haberte ayudado a que puedas tomar una decisión más acertada en la compra de tu nuevo teléfono. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Casi el 90% de las personas que ven los vídeos no están suscritos. Al hacerlo y al comprar a través de los enlaces de compra que tenemos en la descripción de los vídeos, nos ayudas mucho a poder seguir creciendo y a traer más contenido y de más calidad. Gracias por hacerlo posible. Nos vemos en un próximo vídeo de compra integral.